tendríamos que decir que en el Nuevo Testamento hay una mirada de conjunto, ¿no? Solo que un poquito hemos separado un poco, tal vez no era eso algo que tenía que ser tajante, ¿no? Porque los tratados o los manuales han presentado o tienen estos síntesis de forma conjunta, ¿no? No es Evangelio y cartas paulinas, sino en general porque Pablo, como apóstol del Señor, lo que va a hacer es reforzar, ¿no?, las normas morales y la visión que tiene el Señor sobre algunas cuestiones de la sexualidad humana, ¿no? Sobre todo en lo que es en lo que tiene de concreto, que es pues, el matrimonio, ¿no? O la vida en común. Entonces, vamos a poner así. Y entonces, viene al caso poner esta imagen, es una estatua que está en San Pablo Extramuros, porque en cierto modo el cristianismo va a tener que hacer un poco una lucha, ¿no? No es que va a enseñar lo que tiene que decir respecto a la sexualidad de forma pasiva, sino va a tener que insistir, ¿no? Y prueba de eso en algunos pasajes del Nuevo Testamento está en las cartas, ¿no? Diciendo, no se dejen embaucar, no se dejen engañar, insisten varias veces y también en los temas de la moral sexual. Muy bien. Pensé que le había puesto esta figurita más adelante, pero bueno, igual. No vamos a hacer como una clase así, ¿no? Sino más bien conforme vayan apareciendo, se pueden ir aclarando que con respecto a la visión cristiana o con respecto a la teología bíblica, ¿no? Va a haber alrededor de la fe una serie de influencias. De esto ustedes van a ir escuchando y no solamente es esto en el tema bíblico, sino en todo, ¿no? También en el derecho canónico y en fin. Influencias del estoicismo, del gnosticismo, del maniqueísmo, que menciona siempre el Papa Francisco, ¿no? Del platonismo o del neoplatonismo y ya. Lo que nos va a interesar a nosotros más, sobre todo en esta parte que es bíblica, es el estoicismo, el gnosticismo, ¿no? Porque luego, ya cuando entremos a hablar de los padres de la iglesia, ¿no? Entonces ya el siglo II, III en adelante, lo que va a estar presente va a ser el maniqueísmo, el platonismo. Ustedes saben que incluso San Agustín en su búsqueda de la sabiduría, en su búsqueda espiritual, él fue maniqueo, ¿no? Y eso le influyó tanto que en algunas partes de su pensamiento no queda claro si es una postura, pues, completamente cristiana o, todavía está contaminada, pues, por estas ideas maniqueas, ¿no? Que el maniqueísmo incluso en sí no es una creencia pura, ¿no? Sino que tiene elementos mm, de pensamientos y cultos antiguos de los órficos y de otros, ¿no? Del zoroastrismo. Así que tampoco no era que Mani o Manes, el fundador, lo tenía todo así tan clarificado, sino que hizo un sincretismo de corrientes antiguas, ¿no? Y bueno, pues lo que sí podríamos decir es que estas corrientes
todas tienen un sesgo, podríamos decir, que ve a la sexualidad con pesimismo, ¿no? Que ve al matrimonio como un mal menor, eh, porque tienen esta tendencia dualística, esta tendencia de considerar la materia como pues, algo que es una parte que hay que arrastrar, ¿no? En nuestra realidad. Entonces, todas tienen esto. Pero del jansenismo y puritanismo, pues eso ya es mucho más adelante, ¿no? Eso no es ahora. Pero es como una visión de conjunto de, de las corrientes que van a estar eh, así como tentando, ¿no? A la visión cristiana, ¿no? De seguir sus pasos. Bueno, en el Nuevo Testamento vamos a tomar algunos puntos, a citar algunos pasajes, en fin, para no, no hacer como un estudio detallado bíblico de todos los puntos, ¿no? Porque luego hay todavía una evolución del pensamiento o de la moral que todavía falta, ¿no? Todavía estamos aquí en la base bíblica, así que algunos puntos. eh, el Nuevo Testamento, podemos decir que va a tratar de, eh, como decíamos, va a dar continuidad, pero en algunos momentos va a ensalzar, en otros momentos va a reforzar la doctrina que ya existe, que viene del judaísmo, y esto lo va a hacer a veces teniendo presente que tiene que dejar las cosas no solamente claras, sino que tiene que endurecer un poco su posición frente a las doctrinas extrañas que surgen en torno al cristianismo. ¿Sí? Eh, encontramos algunos pasajes como el de Gálatas, que es una cita que ustedes recordarán, que en la que está, ya no hay varón, ni hembra, ni griego, ni judío, ¿no? Esta enumeración que hace, eh, en la que esta frase de decir no hay varón o hembra no es pues la frase actual, ¿no? De, de las corrientes que quieren desaparecer toda diferencia, ¿no? Y que todos son iguales, ¿no? Y de las corrientes de género que hay ahora, ¿no? Refiere a que no hay una distinción en cuanto que hay un ser de una categoría, sea el varón que tiene una categoría mayor que la mujer, ¿no? Sino más bien es una declaración de igualdad muy humana, ¿no? Así que ya encontramos esto, o sea, por eso podríamos decir que es revolucionario, ¿no? Encontrar esto en el Nuevo Testamento. Eh, y como decíamos, que no es que hay como una evolución constante hacia arriba y siempre del pensamiento, sino que esto tiene su retroceso porque ya veremos que en los padres de la iglesia hay algunos, Tertuliano y algún otro, que dirán algunas cosas un poco sorprendentes, ¿no? Pero ya el Nuevo Testamento en general no tiene esta distinción, o sea, de infravaloración, por decir, de, de, de la mujer en su base, no lo tiene, ¿no? Eso ya ha sido una evolución pues, equivocada, ¿no? Un desvío. Bueno, entonces, ¿qué se establece con estos pasajes que encontramos? Que es ahora el que da el valor al ser humano, ¿no? Que es Dios, pero y que eso no viene, este valor, por la nacionalidad. Estos temas ya vienen, ustedes
ya son discutidos en la praxis pastoral, ¿no? Porque se hablaba de los nuevos conversos que no venían del mundo judío, sino helenizante, y que tenían otras costumbres, ¿no? Como cuando quieren ser seguidores de Cristo, hay un grupito, ¿no? Entre comillas, conservador, que les quiere imponer que primero se vuelvan judíos para luego ser seguidores de Cristo. Pero ahí vienen pues estas conversaciones que están en el Nuevo Testamento, ¿no? Donde Pablo dice, pero no hay que imponer las otras cosas más, ¿no? Porque ellos están viviendo una nueva etapa, ¿no? La etapa de Cristo. Así que, pero de todas maneras hacen un consenso con algunas mínimas cosas para no escandalizar a algunos, ¿no? Pero la idea es de total aceptación de la persona, ¿no? Porque lo importante es que acepte a Cristo en su vida. Entonces, aquí también, esto de aquí tiene que afectar a la esfera de la vida, pues, moral, matrimonial, en fin, ¿no? Entonces, Pablo, eh, haciendo gala, pues, de un conocimiento, como ven, completo de lo que es la sexualidad humana, va a reconocer que hay una atracción normal, común, ¿no? Entre los sexos, y es por eso de que a pesar de su propia opción, la propia opción ya personal que hace Pablo, ¿no? A diferencia, eso también es algo, ¿no? Que se nota de otros maestros, pues que imponen su estilo de vida a todos sus seguidores, ¿no? En las diferentes corrientes o propuestas salvíficas que hay, ¿no? Pablo tiene una opción personal, pero reconoce el fenómeno de la sexualidad con todas sus uh, manifestaciones, ¿no? En el ser humano. Entonces, por eso sabe que hay como un fuego, como una pasión, como una experiencia humana, y entonces esta experiencia de atracción la reconoce. Entonces, por eso ya luego dirá, es mejor casarse que abrazarse, ¿no? Eh, y lo que ya veníamos diciendo, que hay una igualdad en los sexos, ¿no? Esta, no estamos hablando de una igualdad general social, ¿no? Sino en específico para el hombre y para la mujer, porque así los versículos lo especifican, ¿sí? Así que la relación entre los sexos tiene una armonía muy interesante y muy humana en el Nuevo Testamento. Eso es lo que podríamos decir. También aquí que podríamos, en cuanto a la igualdad, ustedes recordarán que hay un pasaje, ¿no? De 1 Corintios, el capítulo 11, donde a Pablo le preguntan acerca de la presencia en el culto de hombres y mujeres. Y uh, allí él termina explicando esto de que, bueno, que los hombres vayan descubiertos y las mujeres vayan con la cabeza cubierta. Un poco allí Pablo trata de hacer una especie de mediación pastoral, ¿no? Para dirimir el asunto, eh, aunque eso a veces ha sido interpretado como que, bueno, un sometimiento de la mujer en unas cosas prácticas, ¿no? Pero eso queda en discusión, ¿no? O sea, todos los estudios no, los estudiosos no que están de acuerdo. Pero eh, lo que se ve es que hay una intención de Pablo de simplemente resolver esta situación, pero no dejando mal a la mujer, sino resolver la situación nada más, ¿no? De forma equilibrada.
Pero de todas maneras hay un versículo, el versículo 11 aquí en este pasaje, donde Pablo dice, de todas maneras, no hay mujer sin varón, ni varón sin mujer. Entonces, de todas maneras, allí se ve que no se trataba de someter a la mujer por debajo del varón, ¿no? Sino que simplemente estaba resolviendo una cuestión de algunas costumbres que tenían mucho tiempo y que simplemente se trata de llegar a un acuerdo, ¿no? Así que eso también con respecto al tema de la igualdad. Siguiendo con algunos aspectos de la ética sexual matrimonial, ¿no? Este tema va unido. Según la orientación que ya había dado Jesús, ¿no? En el Evangelio, ¿no? Que ustedes recordarán que es la indisolubilidad, ¿no? Pablo, como seguidor y testigo, va a afirmar lo mismo, ¿no? Y aquí, en algunos pasajes que tenemos, eh, cuando ustedes leen las cartas de Pablo, van a ver que Pablo, en algunas cosas que quiere ser o que es más tajante, él utiliza la expresión, no lo digo yo, sino el Señor, ¿no? O a veces dice, no el Señor, porque a veces hay pues muchos casos, ¿no? Pablo entra en algunos casos, no en todos, pero para aclarar, él dice, no es que lo haya dicho el Señor, pero yo como consejo les digo, ¿no? O sea, en ese sentido es muy, bueno, trata de ser claro y sincero, Pablo, ¿no? Acerca de las orientaciones que da, ¿no? No las pone todas en el mismo nivel, ¿no? Pero sí siempre trata de acompañar, pues, el caminar de sus hijos espirituales en las comunidades que él fundó. Así que hay, bueno, hay una serie de casos en el Nuevo Testamento, porque ustedes saben que hay estas personas que se unieron, ¿no? Se unieron y luego uno de ellos se convierte y fue lo que se acercaron a las comunidades cristianas. Entonces estas personas de algún modo buscaron el reconocimiento de sus uniones en la comunidad cristiana. Creo que es algo que más o menos se comprende, ¿no? Que si era pues parte de su vida, de su experiencia de fe, también querían que eso invada pues el resto de su vivencia, ¿no? No que quede al margen. O en otros casos también, estas personas que tuvieron una unión que fue previa a su ingreso a las comunidades cristianas, también se separaron. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo va a tratar de un poco resolver eso, qué hacer en este caso, qué hacer en el otro caso, ¿no? O sea que hay, no mucho antes del derecho canónico, pero Pablo trata de dar una orientación para la vivencia de la experiencia conyugal. ¿Sí? Profesor, Sí, buenos días, Joaquín. Una pregunta. sí. Estaba leyendo el versículo 9 del capítulo 11 de la carta a los de la epístola a los Corintios, y no sé si me podría explicar o nos podría explicar con respecto, o desde la mirada de la moral eh, sexual o de nuestro curso, ¿a qué se refiere este versículo? ¿No? Dice así: ni fue creado el varón por razón de la mujer, sino la mujer por razón del varón. Esto hace referencia al Génesis eh, bíblicamente, ¿cierto? Pero desde la mirada o la concepción moralista, ¿qué podríamos decir? Bueno, en el Nuevo Testamento, la, la mirada es de poner a ambos en un mismo plano, ¿no? Entonces, justo les ponía esta cita
de no hay varón sin mujer, ni mujer sin varón, ¿no? O sea, creados ambos en un plano de igualdad de condiciones o de igualdad de dignidad, ¿no? Ya las expresiones más, o sea, ya como hayan sido colocadas, bueno, eso pueden variar un poco, ¿no? Pero la, la propuesta de igualdad de condición como personas o como seres humanos, podríamos decir que está garantizado, ¿no? Y la base la base de estas reflexiones se encuentran siempre en bueno, generalmente en la relación unitiva que viene de las lecturas del Génesis, ¿no? Y eh, desarrollado esto un poco en la carta a los Efesios, de la que se dice que es el desarrollo más, el desarrollo superior de una teología no de una teología, ¿no? De un pensamiento del matrimonio, ¿no? Que ahorita mencionaremos un poquito de esto del Efesios, ¿sí? Para agregaré otra cosa, revisaré el versículo para ver si tiene otra connotación, ¿sí? Gracias. Padre, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que creo que hay que tener en cuenta dos cosas. El Génesis, el momento en que fue escrito, y cuáles son las dos corrientes que transcurren en esas dos versiones del Génesis en relación a la creación y en relación al hombre y a la mujer. La primera nace en relación de la igualdad del hombre y de la mujer. Ya la segunda, que es posterior, trata de ver las diferencias y de anteponer la supremacía del hombre. Corintios ya es una redacción posterior al posexilio y a la misma redacción del Génesis, que de una u otra manera, no sé si trata la igualdad, porque creo que para ese tiempo no es que busquen la igualdad, pero habría que dejar claro eso para saber cuál es la orientación de ese versículo que cita Joaquín, cuál es la visión, porque si en el mismo Génesis hay dos corrientes, una que busca la igualdad y la otra que trata de poner, que es posterior ya, no podemos decir que es anterior, no posterior, que trata de anteponer la superioridad del hombre. Entonces habría que tener eso claro para poder entender en el campo moral que ya luego se redacta a Corintios, ¿no? Ya, el pasaje, el versículo exactamente es 1 Corintios, ¿cuál decía Capítulo Joaquín? 11, el Sí. versículo 9. Ajá, ya. Bueno, sí, es que ya o sea, la diferencia que va a haber en las cartas, por decir, es entre, eh, ustedes más o menos recuerdan que en el orden más o menos cronológico están primero Corintios, Romanos, y luego está Efesios, ¿no? Entonces, en Efesios, que sigue siendo Pablo, hay una evolución, ¿no? Si se revisa un poco la bibliografía, se va a ver que esta evolución más avanzada se da en Efesios, ¿sí? En general en las cartas de Pablo, ¿sí? Con respecto a una reflexión o teología del matrimonio, ¿sí? Pero, ahora, lo que se da en varios pasajes es una especie de discernimiento que se trata de hacer de las situaciones, de las diferentes situaciones que se van a dar en el tiempo de Pablo, ¿no? Es como si Pablo no desarrolla la propuesta, sino responde preguntas según se van presentando, ¿no?
Eso es un poco no sé si sería la dificultad, ¿no? Pero, eh, lo seguimos revisando, ¿ya? Si es que queda alguna duda, si es que hay alguna polarización, o sea, si hay una postura en un momento y después en otro momento, ¿no? Pero en general, por ejemplo, está descartado que Pablo odiaba el matrimonio, ¿no? Porque eh, eso en algún momento se pone, ¿no? Que hay una visión negativa, sé porque hay algunos versículos que dicen X cosa, ¿no? Entonces, creo que eso sí hay que, bueno, que es lo principal, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero no lo cierro todo para que podamos, si hay algunas cosas, irlas aclarando, ¿ya? Aquí un poco la idea es eh, esbozar algunas líneas centrales, ¿no? Generales de la postura cristiana, ¿no? En el Nuevo Testamento. Bueno, se prohíbe, ¿no? En estas normas el contraer matrimonio que ocasione la bigamia, ¿no? O un segundo matrimonio con la persona divorciada. Yo creo que incluso algunas de estas normas creo que ya van señalando que hay un deseo de proteger a la persona, ¿no? Eh, o sea, de proteger o de no causar daño a las personas, ¿no? Porque lógicamente esto puede originar una situación complicada, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una norma de este tipo? Eso ya creo que también hace pensar, ¿no? Pablo, por ejemplo, a través de de la lectura del Nuevo Testamento, cree que las personas deben buscar el matrimonio dentro de su experiencia cristiana, ¿no? Para que sigan, pues, las normas de la moral que se, que se viven allí, ¿no? Que vienen del Señor. Luego, a propósito de las relaciones conyugales, eh, se trasluce que hay que colocarlas en un sitio de valor, ¿no? Que no hay que verlas como simple unión sexual, como simple relaciones íntimas, ¿no? Que son practicadas pues por todas las culturas que son conocidas por los cristianos o por los judíos en un principio, ¿no? Sino que tienen que ser colocadas en una dimensión cristológica, ¿no? Ya que el amor de la pareja va a ser el camino que lleva al ideal de unión entre Cristo y su iglesia. Entonces, hay y como ven aquí, hacemos referencia al capítulo 5 de Efesios, que es donde se va a desarrollar esta teología, podríamos decir, ¿no? De la unión conyugal. Y encontramos estas frases que son un poco más, no solamente humanas, sino de otro nivel, ¿no? Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor. Versículo 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. 28. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres como a su propio cuerpo, ¿no? O sea, ya hay un aprecio de la relación unitiva
que no es ni solamente para la procreación, ¿no? Ni tampoco de sometimiento, ¿no? Porque estas frases, pues, en ningún modo van a decir nada. Aparece acompañando, sí, alguna de estas frases, esto de, porque el hombre es cabeza de, ¿no? Pero si se lee todo o sea, todo el capítulo y todos los versículos, en su contexto no dice que el hombre es el Señor en ese sentido, de la expresión antigua, ¿no? Que significaba el Señor como dueño, amo, ¿no? Apenas dice que es la cabeza como, ¿no? Así que la relación entre marido y mujer eh, en forma evolutiva, diríamos que en las cartas de Pablo están llamados a a la, a la plena unión y a un amor eh, que sea como el amor de Cristo a su iglesia, ¿no? Llamadas a un destino superior. Ahora, también Pablo va estableciendo algunas cosas que un poco tienen que ver con el aspecto, es moral, pero que son la base a veces del ordenamiento jurídico, ¿no? No digo que esa era la intención de Pablo, que es que el hombre en su relación conyugal se debe a la mujer y viceversa. Esto es conocido como el débito, o sea, la, entre comillas, diríamos, de obligación que tiene el hombre de... Esto se llama la cohabitación, es decir, que comparten la cama, ¿no? Que están juntos. Entonces, que, que eso es algo esencial de la relación conyugal. Eh, Eso, bueno, en el plano jurídico, pues es, si el hombre y la mujer no tienen la cohabitación, pues ya eso deviene en la separación de la pareja, ¿no? Así que Pablo ah, habla de esta necesidad de cohabitación porque incluso dice que sería, claro, como un remedio, ¿no? Para no empujar a la pareja hacia la infidelidad, etcétera. Claro, de todas maneras aquí colocar este tipo de temores ya es un poco tal vez influenciado, ¿no? Como que la cohabitación de marido y mujer es como un mal menor para que la persona no caiga en la inmoralidad. Claro que ese no es el sentido supremo, ¿no? Eso no es el plan, el mejor plano, pero eh, no es lo único que dice Pablo, o sea, no se queda allí, ¿no? Porque luego están los otros desarrollos como el de Efesios, ¿no? Por ejemplo. O sea, por eso digo, en algunos pasajes, si uno escogiese diversos pasajes de las cartas, uh, podría ser que quede una imagen de un Pablo con un pesimismo en torno al placer y a, la, y a las relaciones de marido y mujer, ¿no? O sea, que tiene algo de malo y que, bueno, pues no hay otra cosa que hacer, ¿no? Hay que soportarlo, porque peor es la inmoralidad. Pero si se contrasta con otros pasajes, se ve que no es una visión así, ¿no? Extrema. Tenemos que notar que para Pablo, la procreación no es como el motivo principal, ¿no? O la procreación es lo que va a justificar la unión matrimonial o la convivencia conyugal, ¿no? Y si no, más bien eh, va a establecer como un balance, ¿no? Ni para el hombre que se sirva de la mujer, ni para la mujer que, que diga, completo mi destino con la maternidad, ¿no? Sino que Pablo trata de colocar el acto sexual en un punto intermedio, ¿no?
y que más bien el acto conyugal encuentre su sentido en la capacidad de unir a la pareja, de formar a la pareja, o como en algunos pasajes, buscar la reconciliación, ¿no? Entonces, el sentido unitivo aparece en las cartas de Pablo, y no solamente. Esto de aquí ustedes van a tener que lo recordarán, porque luego en la evolución ya de la doctrina, van a ver que aparece como una tendencia a que se imponga como este fin procreativo en la experiencia conyugal, ¿no? Como que es el que justifica todo, ¿no? Entonces, pero no es que esto es un mandato bíblico, ¿no? O sea, no, por lo menos no aparece así, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento no aparece el tema del matrimonio sin hijos. O sea, no se prohíbe el matrimonio sin hijos. Y esto también sería otro punto para decir que a favor, diríamos, ¿no?, de el sentido unitivo de la formación de la pareja humana, ¿no? Y bueno, respecto al tema de la contracepción, pues no, también otro tema de la moral sexual o conyugal, no, eso no está tratado en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, pues porque no están tratados todos los temas, ¿no? Apenas son algunos puntos que encontramos. Quisiera que se vea algunos de los llamados de los pecados de la sexualidad. No es que ocupe el tema principal, ¿no?, en el Nuevo Testamento, ¿no?, así como la doctrina principal, ¿no?, pero sí están presentes en diversos enumeraciones, ¿no?, cuando se hablan de los vicios o de pecados. Entonces ahí hay ustedes recordarán unas pequeñas listas, ¿no?, que aparecen, entre otros lugares en el Nuevo Testamento, ¿no?, donde se condena a tales y tales y adúlteros y borrachos. O sea, en unas listas de vicios y pecados aparecen también, ¿no? Bueno, el pecado de la fornicación, que en el Nuevo Testamento va a usar, entre otros, el término porneia, ¿no?, donde es esta palabra, pornos, de donde viene pornografía, en fin. Pero es una palabra que tiene varios significados, un poco amplios, ¿no? Pero en las cartas de Pablo, esta palabra porneia va a tener el significado de infidelidad religiosa, ¿no? También se puede traducir como lujuria, y nosotros vamos a entender que la fornicación es las relaciones sexuales entre hombre y mujer fuera del matrimonio. Eso sería el significado, ¿no?, incluso para nosotros, ¿no? Y hay diferentes citas, ¿no? No coloco todas las citas, o sea, no las transcribo de la Biblia, pero este es en general el pecado, ¿no? Porque, claro, las relaciones sexuales tienen su lugar propio ¿no?, y su lugar lícito moralmente dentro de la experiencia matrimonial o conyugal, ¿no? Es por eso que la fornicación aparece como un pecado. Ahora, es motivo de condena la fornicación, claro, aparece en varios lugares, y entonces se dice que pues no van a entrar en el reino, ¿no?, en el reino de Dios, ¿no?, en diferentes pasajes. Hay algunos pasajes
como el pasaje que muestro acá en 1 Corintios 6, donde aparecen en Corintios aparecen algunas frases que parece que, o sea, Pablo recoge estas frases para luego explicar, ¿no? Algunos están diciendo tal cosa, y entonces luego él explica que basándose en eso, pues no se va a poder vivir la moral cristiana. Y la frase que aparece acá, creo que está aquí, ¿no? El antecedente es: todo me está permitido. Esta frase, o la frase de así los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos. A parecer, pues son frases que vienen pues de este estilo de vida greco-romano, ¿no? De permisividad, ¿no? De liberalidad. Y entonces por eso van a ser comentadas por Pablo. Además, se había acá, en estos ambientes, estas influencias del gnosticismo que hacen que algunas personas digan: nosotros tenemos el conocimiento. Incluso pues esto estaba metiéndose en la comunidad corintia, ¿no? De que nosotros tenemos un conocimiento y somos superiores. Así que por eso nosotros podemos hacer lo que creamos conveniente porque tenemos el conocimiento, ¿no? Y como el cuerpo quede en segundo lugar, porque lo importante es el conocimiento que yo he recibido o que domino, entonces no tiene ningún valor. Entonces se puede entrar en las prácticas, ¿no? de los corintios sin ningún problema, porque el cuerpo va por un lado y, y el centro de la persona va por otro lado, ¿no? Entonces, va a haber este tipo de cosas o de mentalidades, ¿no? Y entonces Pablo va a tener que lidiar con esto tratando de aclarar, ¿no? Entonces, bueno, la frase que tenemos acá intenta comparar algo así como si fuese, pues, el estómago y la comida, ¿no? Te suena la barriga, entonces tienes que comer, ¿no? Unas interpretaciones naturalistas, por eso decimos. Y Pablo, he colocado aquí el versículo: ¿no saben que quien se una a una prostituta se hace un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura que formarán los dos una sola carne, referencia al Génesis. Pero el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Apártense de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete queda fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? De modo que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados a un gran precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. No, este pasaje no es solamente algo, pues, si se trata de ver, no es algo solamente espiritual, ¿no? Intenta dar una orientación en general acerca de la moral. Vamos a ver. El cristiano pertenece a Cristo, al cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo viene a ser la manifestación de la persona, ¿no? De una persona que está formando parte de una comunidad a la que llamamos también cuerpo. Y este cuerpo es el que está llamado a participar en la resurrección. Por eso no puede pertenecer a alguien más, ¿no? Bueno, a la inmoralidad, ya sea, no solamente se habla de la prostitución, porque puede ser pues una infidelidad, ¿no? Simplemente así, ¿no? Infidelidad o la prostitución.
Entonces, hay una concepción realista de la fornicación, ¿no? Porque es un acto que se da en la realidad. Pero Pablo opone a esa unión que se da en la fornicación, la unión íntima que tiene el cristiano con Cristo. Entonces, el cristiano es posesión de Cristo, pertenece a Cristo y está llamado a glorificar a Dios, pero no pues mentalmente, sino en su cuerpo, ¿no? Entonces es por eso que no puede este cuerpo someterlo a la idolatría de la prostitución, ¿no? Que son ideas que están combinadas siempre en el pensamiento cristiano, ¿no? Así que este, bueno, uno de los pasajes. También otro de los pecados, bueno, también es criticado este sentido de cuando aparece inmoralidades, eso también aparece a veces la palabra porneia. Ya se refiere más bien a esta tentación que tenían los cristianos de ir a los cultos con las prostitutas sagradas, ¿no? O cosas de este tipo, ¿no? Pero entra dentro de las inmoralidades, ¿no? Ya entraría dentro de la fornicación. En todo caso, se puede ver el adulterio. Con esta palabra, oikos, se refiere al varón o a la mujer que tiene relaciones extraconyugales. A eso se refiere el adulterio. Pablo afirma, ¿no?, que los adúlteros estarán excluidos del reino de Dios. Pero antes de decir algo acerca del pasaje de Corintios 6, 9, ¿no?, que es un pasaje recurrente, que es mencionado siempre sobre la condena de los adúlteros, tenemos que recordar que el pasaje de Mateo, que está dentro de la predicación del Sermón de la Montaña, el Señor va a hacer aquí un llamado a no quedarse en esta parte pues conocida, ¿no?, del adulterio, en lo básico que tiene el adulterio, ¿no?, del acto en sí, sino que el Señor llama a sus discípulos a una justicia superior, ¿no? A que su observancia sea más radical, a que pase del exterior al interior de la persona. Que entonces, siendo así, el adulterio no solamente se realiza con actos sexuales, sino que es algo que surge en el interior de la persona, en el corazón, diríamos en otro lenguaje, ¿no? A propósito de esto, en un documento que es una recopilación de las catequesis, ¿no? Hombre y mujer los creó, se llama esta recopilación de catequesis sobre el amor humano. Él coloca este pasaje, ¿no? ¿Alguno de los compañeros quiere leer? La mirada expresa. Ya, sigue. ¿Sí? ¿Siga? La mirada expresa lo que hay en el corazón. La mirada expresa, diría, a todo el hombre. Si generalmente se considera que el hombre actúa conforme a lo que es, Cristo en este caso quiere poner en evidencia que el hombre mira conforme a lo que es. En cierto sentido, el hombre a través de la mirada se revela al exterior y a los otros. Sobre todo revela lo que percibe en el interior. Cristo enseña, pues, a considerar la mirada como umbral de la verdad interior.
Ujú. Bueno, es una palabra muy profunda acerca de esta enseñanza, ¿no? Esta, esta interpretación, esta hermenéutica del Evangelio, pues está haciendo una llamada, una mirada más profunda, ¿no? Eh, sabiendo, o sea, reconociendo que hay una atracción, un eros en el ser humano, pero que está llamada a que las personas se reconozcan, ¿no? O sea, que no quede un tema de cosas o de objetos, sino que el ser humano en su mirada reconozca a otro ser humano que es el que se pone delante de él, ¿no? Aquí, a quien contempla. Algunos de estos puntos están recogidos en la parte de la dimensión dialógica y existencial filosófica de las dimensiones de la sexualidad que está más adelante en el curso que habíamos visto, ¿no? Ahí viene toda esa discusión. También en los pecados de la sexualidad en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la homosexualidad porque ya más o menos un poco tenemos una idea, ¿no? Que el mundo greco-romano tiene estas prácticas, ¿no? Dentro de la sexualidad que ellos vivían, había ustedes saben, una práctica, ¿no? de introducir a los jóvenes en el mundo social y esta introducción de los adolescentes o jóvenes era como a través de un adulto que, que hacía como de un acompañante, pero que al mismo tiempo este acompañante venía a ser un, un amante, ¿no? Que era amante con la persona, entonces con el joven, ¿no? Eh, se habla de ciertos pues, maestros que tenían una relación afectiva con sus discípulos, ¿no? Eh, así que hay toda una serie de situaciones este, eh, como propuestas pues, del mundo greco-romano, ¿no? Para eso hay, bueno, una serie hay obras, algunos tratados y comentarios acerca de la homosexualidad, pero que se refiere al mundo greco-romano. Bueno, en las cartas de Pablo encontramos algunos pasajes que se van a referir un poco más a esto. Eh, ahora, hay unos términos que he colocado acá, ¿no? El malakoi, el arseno koitai, términos que todavía se están tratando de aclarar, ¿no? Pero que se refieren a este tema de la homosexualidad. En todo caso, estas personas o los que practican la homosexualidad, podríamos decir, porque un poco si se refiere el Nuevo Testamento, está condenado pues la práctica, ¿no? Y se dice que no heredarán el reino de los cielos. Claro que todavía este tema no lo agotamos en este punto porque en esta parte ético-pastoral que tenemos un poquito más adelante, eh, nos toca hablar un poco de la homosexualidad, ¿sí?
Solamente ahorita estamos viendo cómo aparece en el Nuevo Testamento y aparece bajo la sombra de la condena. Eso sí es claro. En Romanos, Pablo se refiere a las relaciones que llama antinaturales, ya sea de hombres o de mujeres, ¿no? Y son considerados un grave mal moral. O sea, no están como simples críticas, ¿sí? De todas maneras, hay que tener presente que no, en este momento no se tienen las consideraciones antropológicas, ¿no? que se tienen ahora, ¿sí? Entonces, por eso que esto, para nosotros juzgarlo debidamente, tendríamos que luego pasar pues, a este otro capítulo más adelante. ¿Sí? Bueno, Pablo lo único que refuerza es que el cristiano está renovado por su encuentro con Cristo, está llamado a vivir una vida redimida y esa redención la vive también en su cuerpo, ¿no? Y por eso él vive en plena armonía con su dignidad de seguidor de Cristo, ¿no? No sé, así está. Bueno, también otro pecado que aparece en, en el Nuevo Testamento, aunque no aparece con claridad, ¿no? Aquí hay opiniones de algunos, ¿no? Que mencionan que podría tratarse también como una advertencia frente al abuso de los niños. Lo que pasa es que en el mundo antiguo, ya sea en el mundo judío o fuera del mundo judío, el niño no tiene un estatus, o sea, nosotros en la actualidad hablamos de los niños eh, y, y de los derechos que tienen, ¿no? Hay un discurso sobre el niño, de defensa de derechos del niño, una declaración de derechos del niño, en fin. Pero en el pasado, pues el niño está un poco, pues como que no ingresa al mundo social hasta que pase por algunos ritos de pasaje que cada cultura va a establecer, ¿no? Entonces, sean los judíos o el mundo greco-romano, hasta una cierta edad en que es niño, tal vez recién aparece como puber en el mundo greco-romano, luego el niño como que no se habla de él, no es como un sujeto de derechos, podríamos decir, ¿no? Incluso ustedes recordarán en el Nuevo Testamento estas menciones de que habían unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? O sea que un poco para hablar, la masa social en general se habla de los adultos, ¿no? Claro, incluso varones, pero de los adultos, ¿no? Entonces, tal vez es porque en general no se trata de los niños, es que por eso no se trate esto, ¿no? Pero de todas maneras, si queremos encontrar cuál es la intención, ¿no? En el Nuevo Testamento con respecto a los niños, no es de infravaloración, no es de que están descartados, ¿no? Del mundo o de la experiencia humana. Jesús presta atención a los niños, muestra una consideración y pues lanza estas advertencias, ¿no? Que algunos pues interpretan que es no solamente para el niño en sí, sino para las personas que han asumido en su experiencia de fe hacerse como niños para ponerse en las manos de Dios y confiar plenamente, ¿no? O sea, la actitud, no en sí los niños, ¿no? Y que quien daña o entorpece el camino del que se está poniendo en esta actitud
de fe, pues eso merece una condena, ¿no? Porque está entorpeciendo el acercamiento de una persona a Dios, podemos decir. Así que queda un poco así, ¿no? Con respecto a la masturbación, en el Nuevo Testamento no está mencionado, ¿no? Como decíamos, hay varios temas que no están mencionados en el Nuevo Testamento. Muy bien. Aprovechamos para algunas cuestiones que ahorita estábamos diciendo. Ya, voy a poner esto más pequeño y ya está. Entonces, lo que hemos hecho es un repaso un poco sintético, ¿no? De la visión del Nuevo Testamento, un poco la visión de Pablo, ¿ya? En torno a la sexualidad. Lo que haríamos a continuación sería, ¿qué va a decir la iglesia, ¿no? Porque en este momento, pues, son las primeras comunidades cristianas, ¿no? Pero ya, ¿qué va a aprender, ¿no? O qué opciones va a hacer la iglesia al inicio de su camino, que pues ya vamos a hablar a partir del siglo II, ¿no? Con el acompañamiento primero de los padres de la iglesia y luego ya, bueno, pues de los grandes maestros, ¿no? Al inicio San Agustín y luego Santo Tomás, ¿no? Más adelante, en algún momento, opinará mucho. Bien. Yo no sé, pero como ustedes han llevado patrología, al menos un curso, pero creo que eran 2, allí le han dado vueltas un poquito al pensamiento de San Agustín y creo que hay algunas ideas previas que nosotros vamos eso quisiera que lo tengan presente, ¿no? En especial en la próxima sesión, por si hay algunas objeciones, etcétera, ya que hay algunos autores que de primer plano colocan esta visión, ¿no? Negativa, ¿no? Estuve viendo, hay una página en internet acerca, que es un grupo de profesionales que discuten la moral, etcétera, una serie de temas, y ellos hacen unos cuadritos muy interesantes en torno al pensamiento de San Agustín. Y ellos afirman allí, sin mayor matiz, que, por ejemplo, ¿no? El pecado original, o por decir el pecado de Adán y Eva, fue interpretado por San Agustín de manera sexual, ¿no? Poniendo sobre el tema un velo negativo, porque ya San Agustín venía con una mentalidad, ¿no? Es una página con una serie de personas que son, en cierto modo, autores y eso, ¿no? Entonces, me refiero a que lo declaran en forma así como, bueno, ¿no? De todas maneras, me parece a mí, yo voy a ver un poco la diferencia entre alguna postura de algún manual. No se cortó, ¿no? Me apareció un mensaje.
una fallita, bueno, entre los autores españoles, italianos, a veces ellos tienen unas posturas pues muy claras, muy dirimentes, ¿no? Del magisterio, así. Y a veces los autores norteamericanos son críticos, analistas, y ellos ya te ponen claro, porque por la visión maniquea de San Agustín, él dijo esto y ya quedó pues viciado su opinión, no sé qué, ¿no? Entonces, y son libros que se estudian en las facultades de teología, ¿no? Pero creo que ahí un poco habrá que sería interesante ver esas posturas, ¿no? Eh, porque de los padres de la iglesia, pues hay bastante crítica, ¿no? Eh, eh, de las menciones de Tertuliano y de San Ireneo, pues si ustedes ponen en Google frases contra la mujer, más o menos de padres de la iglesia, y van a salir que la mujer es lo peor, y entonces uno se queda con la idea que en estos primeros siglos pues realmente es como un cargamontón de, de visión negativa de la sexualidad, ¿no? Pero tengan presente que el progreso bueno, el avance del pensamiento no, no es parejo, ¿no? Eso le repito varias veces porque es como que te, en la Biblia aparece una postura muy saludable en torno al matrimonio, como por ejemplo, eh, poner por delante ¿no? del matrimonio, ¿no? Como en San Pablo, que es una cosa fenomenal, que es una cosa que tendremos que decir sorprendente, para que después, otra vez, en algunos padres de la iglesia, ¿no? Aparezca una visión negativa de la mujer, porque es la que conduce al pecado, ¿no? Entonces, creo que eso es en lo que cae en la cuenta el que estudia estos temas, ¿sí? No, es por eso que en estas clases hacemos como este capítulo de Sagrada Escritura, una partecita, y luego también no solamente la evolución, ¿no? A través de la historia de la iglesia, de qué es el matrimonio, el placer, etcétera, sino que tenemos que prestar atención a esta parte de la Biblia, ¿no? Que tiene una visión en general muy positiva de la sexualidad, ¿ya? Y del matrimonio. Es por eso que a la mención que me hacían del capítulo 11 de Corintios, ¿no? Lo que me había dicho uno de ustedes, me dijo, ¿quién fue? ¿Joaquín? ¿Joaquín fue? Sí, ¿no? Joaquín, entonces, te Sí, veo. Ya, fue 1 Corintios 11, 9, ¿no? ¿Está bien, no? exacto, sí. Ya. Ahora, quiero recoger bien la idea y la vuelvo a comentar en el próximo encuentro. ¿Me puedes decir cuál era o sea, bueno, no sé qué es esto, la duda, o no la duda, sino que es el cuestionamiento que tú te haces, o bueno, que ha surgido, o que está presente, ¿no? Y lo recojo porque la idea es darle vueltas a algunas cosas interesantes. Eh, Partía mi inquietud sobre el versículo mencionado en relación a que hemos hablado de una igualdad, una concepción de igualdad entre hombre y mujer, desde lo que se ha expresado hasta ahora en clase. Pero claro, en el contexto general de los versículos que preceden y anteceden al mencionado, no se habla desde una igualdad. O sea, bíblicamente se dice que hay una jerarquía,
Dios, el hombre, la mujer. En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué mirada da la moral a ese tipo de relatos? O sea, desde el curso, ¿cómo sería una aclaración al tema de la igualdad entre hombre y mujer en ese versículo, Mm, el versículo 9? Porque ya, habla, sí, o sea, esa es mi inquietud. ya. Bueno, o sea, bien, bueno, bueno, claro, bueno, habría que ver cómo al final de una misa, vino una persona y me dice, padre, ¿qué, qué significa que por la envidia del diablo entró en la muerte en el mundo? Así, de frente. Y no me acuerdo en qué estábamos. Entonces, sí, yo creo que tiene que haber una preocupación sana por resolver, ¿no? Pero es que el demonio era envidioso o qué, ¿no? Entonces, mira, hay pasajes, ya decíamos, que están eh, motivados, o sea, en su contexto porque el apóstol, eh, al tiempo que quiere ser comprensivo, pero al mismo tiempo no quiere caer en algo blando, ¿no? Así que, pues, por eso que este pasaje, yo no te voy a decir ahorita de qué se trata, pero lo vamos a someter al examen para ver si es eh, que está aislado o qué. A ver, le vamos a dar una mirada al contexto del pasaje. ¿Ya? Ya, sí. El 11. Dentro del capítulo 11, que tiene como subtítulo del velo de las mujeres, ya, comienza diciendo Pablo, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo, el velo de las mujeres. El varón no tiene que cubrirse la cabeza. Ajá. Sí. Y luego el versículo 9, y no fue creado el varón para la mujer, sino la mujer para el varón. Bueno, justamente ese es el versículo que parece usar Pablo para un poco equilibrar la posición, ¿no? Pero mm, el asunto es, ¿por qué discuten eso en esa comunidad? O sea, eso quiere decir, ¿por qué cuando uno trata un tema es porque ha surgido? O sea, por decir, ¿por qué van a hablar de que las mujeres se tienen que poner el velo si eso ya era una costumbre? Eso significa que en esa comunidad puede ser, ¿no? Puede ser las mujeres de usar el velo. Es por eso que luego vinieron a consultar de algún modo carta, bueno, no sé, con Pablo. O sea, más bien, ¿no? O sea, si te das cuenta mi, o sea, mi punto, ¿no? O sea, ¿por qué tú tienes que decir honrar padre y madre? ¿Por qué hay ese mandamiento? Porque no honraban a su padre y a su madre, ¿no? Ujú. O sea, cuando se dice algo, cuando se propone una norma, por decir, es porque no se está cumpliendo, ¿no? Porque nadie diría, respiren mañana, tarde y noche. No, porque normalmente todos respiran, ¿no? U otra cosa, en cambio, cuando se dice, hagamos tal cosa, que los maridos respeten, ¿por qué? Porque en cierto modo hay una deficiencia, hay una práctica. Acuden a Pablo, en cierto modo, para aclarar el uso del velo dentro de estas costumbres. Entonces, ¿qué significa? Que había una alteración. Tal vez las mujeres no lo estaban usando. Y si no lo estaban usando, es porque justamente las mujeres no eran oprimidas. Porque ponte tú en un sitio donde se viva de musulmanes
las mujeres usan la burka, ¿no? Está todo tapado, nomás tiene una pequeña abertura. Allí no discuten el uso de la burka porque a la mujer que no lo usa, pues es completamente condenada, ¿no? Entonces, en cambio, ¿en dónde sí discuten que la burka podría ser sí o no? En un sitio donde el ambiente no es tan opresor, entre comillas, diríamos, contra la mujer, es por eso que se discute. Cuando el asunto es completamente vertical, no hay discusión, ¿sí o no? ¿No? Entonces, yo diría este argumento un poco en este capítulo 11. En la realidad, no habría una opresión de la mujer, no habría, ¿no? En la realidad, porque si no, no se hubiese discutido el uso del velo. Pero habría que ver en la interpretación de por lo menos un par de exégesis bíblica, hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea, si podemos aclarar el tema solamente con un versículo, ¿no? Diciendo que el decir que la mujer procede del varón es hablar de categoría, ¿no? O de jerarquía, ¿no? Sí, eso. O esta mención que no deja de parecer lo que dice el Génesis, o sea, que del hombre fue producida, creada la mujer. O sea, el sentido es así un poco, ¿no? O sea, que de Adán fue tomada una parte para crear a la mujer. Claro que ya hemos visto, y ustedes lo pueden seguir viendo, que el Génesis, al decir esto, no establece necesariamente una jerarquía al decir que del hombre es formado la mujer, sino simplemente para decir que es carne de su carne, que es de su propia materia, entonces por lo tanto ambos tienen el mismo estatus, ¿no? Creo que es bueno que se recuerde eso, ¿no? Porque el pasaje, el versículo puede, puede tener ese sentido, ¿no? Ahora, Padre, sí, padre, en relación a lo que usted dice y de la comunidad de Corintios, estamos hablando de una comunidad helenocristiana, es decir, es una comunidad no judía en su totalidad, sino mayormente helena. Entonces, la utilización del el velo en las mujeres griegas, que es la mayoría de la cantidad de estos nuevos cristianos, no era tan común. Y es por eso que tratan de un poco de explicar y hacer entender también el uso del velo y de tratar de imponer, porque la mujer griega, dentro de ese contexto, frente a la mujer judía, también tenía otra realidad. Entonces, en esta suerte de fusión de culturas y de pensamientos es que también se trata de poner, ¿no? Porque no es que la mujer judía no quisiera ponerse velo, porque es parte de su cultura, sino que es sobre todo aquellas helenocristianos que ya están están. incursionando y que luego por eso también se suscita el problema de las sociedades. Entonces, en Corintios sucede muchas cosas, sobre todo el problema de las diferentes élites por la misma cultura, ¿no? Entonces, todo eso va en relación también a ese versículo, ¿no? Es decir, esta encrucijada de culturas hace que Pablo trate de utilizar estos textos también para explicar a estos cristianos, los cristianos o seguidores de Cristo en ese tiempo, cuál es la noción o la visión que se debe ir teniendo, y de todas maneras no podemos dejar o quitarle a Pablo su pensamiento judío, porque Pablo, querramos o no, tiene una formación judía, ¿no? Y más o menos es por allí por donde trata de entrar para explicarle a estas mujeres el sentido del velo. Y bueno, de todas maneras, no sé, en mi forma de ver las cosas, o sea, de todas maneras ahí Pablo no es que hable de la igualdad, sino que también deja de lado la igualdad y trata de explicarle a la mujer cuál es la posición dentro de su pensamiento, ¿no? O sea, pero eso último ya es un añadido mío. O sea, yo a favor de Joaquín, ¿no? A favor de Joaquín, de lo primero que ha dicho,
no puedo negar que Pablo es un hombre de su tiempo. Creo que eso tendríamos que reconocer. Ahora, un cierto sesgo machista de Pablo en esta parte, ¿qué consecuencias tiene? O sea, no lo condena a Pablo, ¿no? O sea, tampoco yo no soy el abogado de Pablo, pero en favor del resto de la discusión en torno al matrimonio, del resto, ¿no? Del resto. ¿Qué podríamos decir? Bueno, tal vez que no lo invalida, ¿no? O sea, este punto es crítico. ¿Acaso Pablo lo tenía que tener todo tan claro, ¿no? Porque si el razonamiento del capítulo 11 estuviese claro, estaría también claro para nosotros y no tendríamos dudas, ¿no? Yo creo que Pablo en todo caso es ambiguo, ¿no? Es ambiguo, eso no lo condena a los infiernos, ¿no? Y tal vez, pues, sí hay un sesgo machista y Pablo sí se inclinó en este pasaje porque no termina de aclarar, o sea, su argumento no queda claro, ¿no? Así que, bueno, pues, esto es posible y en todo caso la Biblia del pueblo, la versión de la Biblia del pueblo hace la interpretación un poco lo hace en este sentido, ¿no? Que Pablo eh, es, eh, mm, corre, corre bajo el sesgo machista, ¿no? Así que sí, queda, no digo, no había nada, pero tampoco, no creo que Joaquín pues ya diga, bueno, pues entonces, así como en este versículo, Pablo pues es un desgraciado, así que ¿para qué le vamos a hacer caso cuando habla del resto del matrimonio, no? O sea que, no, porque tendremos que leer y puramente que en las reflexiones con respecto a la formación para el matrimonio hay que leer Efesios, ¿no? Y Efesios también forma parte del corpus paulino, ¿no? Así que ya está bien, sí, está bien, ¿no? No Sí, me, padre, no me atrinchero, ¿eh? No me atrinchero. sí. Padre, algo que quería comentar acerca de este pensamiento de Pablo, Sí, porque en varios aspectos, no sé, nosotros mismos quizás a veces malentendemos o interpretamos en otra manera. Y quería mencionar solamente dos elementos, porque cuando dice Pablo que la mujer tiene que respetar a su marido y el marido tiene que amar a su mujer. Eh, no sé cómo se entiende, pero me parece que es algo más profundo cuando es amar que respetar, ¿no? Entonces, a veces se malentiende, ¿no? Pero es mejor entrar profundamente lo que, como acabo de decir, Omar,